En los años 60 es que comienza las transformaciones fundamentales. Yo lo viví solamente hasta el año 62. El año 62 resolví irme a Europa de nuevo a raíz de una pequeña circunstancia inesperada para mí. Resulta que yo estaba muy vinculado con Buenos Aires, iba a menudo a Buenos Aires, escribía sobre la temporada en Buenos Aires, y en una de esas llegó a conocer a los familiares de Miguel Pallejá. Miguel Pallejá, que tenía toda su obra en Buenos Aires, como me dijo el entonces director del Museo Nacional de Artes Visuales, Zorrilla San Martín. Y entonces él me vinculó con esa familia y ellas se ofrecieron a ver si se podía adquirir por el Estado la obra de él. Entonces hice el inventario de toda la obra, presenté un proyecto a través de ella de adquisición por el municipio y finalmente se cumplió ese designio. Yo estaba muy lejos de saber que, siendo intermediario en esa operación, me correspondía el 10% de la venta. Entonces, sorpresivamente un día apareció esta señora y me trajo un montón de dinero, ¿no? Y con eso resolví irme a Europa otra vez, ¿no? Y en el año 62, que yo ya estaba escribiendo tanto en Acción como lo dirigía Jorge Valle, el ilustrador era Luis Kamnitzer, que me ilustraba los artículos, ¿no? Aparecían unos dibujitos muy lindos de Kamnitzer, y el crítico de teatro era Ángel Rama. Así que retomamos con Rama el primer encuentro que tuvimos con el Nacional 10 años antes. Es decir, yo en el 62 me fui a Europa, así que cuando empezaba aquí a formularse el informalismo. Y volví en el año 67, cuando ya la situación política había cambiado, estaba los grandes conflictos sociales, y empezó en el año 67 a emerger otra generación, sobre todo encabezado por Teresa Vila fundamentalmente, y los dibujantes. Ahí se va a aparecer el famoso El Dibujazo, ¿no? Donde todo era un compromiso absolutamente político. Y donde Teresa Vila va a ser el gran revisionismo histórico y se va a convertir en la primera artista conceptual de orientación política inclusive de Sudamérica, ¿no? Algo que no trascendió porque realmente, aunque tenemos buenas relaciones con los argentinos, hasta hoy inclusive los argentinos, aunque nos admiran la cantidad de pintores que tenemos y eso, nos han ninguneado completamente, ¿no? Nunca entramos al mercado de ellos, nunca nos refieren, y recién en el 2016 se incorporó una obra de José Cunio a la colección permanente del Malva, recién ahora, ¿no? Si no, hasta ese entonces, un artista que los argentinos admiran, como admira a toda la pintura uruguaya, ¿no? Pero nunca la ejercieron en la práctica esa admiración. Siempre fuimos completamente lejanos por intereses sobre todo más económicos y también culturales que otra cosa. Una persona que no conocía y que es el nieto de uno de los grandes pintores de Portugal, que quiere ser Antonio Arial, que murió y fue creo uno de los mayores pintores o artistas, creadores que tuvo Portugal en el siglo XX. Va a ser una exposición del abuelo y quería tener el testimonio de un crítico de arte, porque de 1963
al 67 escribí y mucho en Portugal, tanto en dos semanarios fundamentales, uno, el Jornal de Letras y Artes, que era un diario cultural, y la revista Flama, que es una revista de origen católico pero independiente, ajenas por completo a la entonces dominante dictadura de Salazar. Eran dos voces independientes en las cuales se podía escribir. Y justamente hace 2 años, otra persona de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto vino a verme aquí para escribir un libro sobre la crítica de arte de los años 60. Y incorporó un libro, mi testimonio de los años 60. Así que en los años 60 yo estuve como crítico de arte 2 actividades bifurcadas, una internacional en Lisboa y otra en Montevideo. Porque yo siempre tuve la condición como crítico de acercarme en principio a los maestros clásicos, ¿no? Aquí amisté mucho con Belloni, con José Luis Zorrilla, ¿no? Como con los que ya estaban establecidos, ¿no? Y después en Portugal también con José de Almeida, que es un hombre que desde 1911 había sido uno de los grandes caricaturistas humorísticos y es uno de los fundadores del futurismo en Portugal. Es decir, siempre fui con ellos, hice reportajes, los publiqué y después me quedé con mi generación, que era la generación de los años 50. Con los cuales tenía relación. Pero lo curioso entre Lisboa o Portugal y Montevideo era que con los artistas portugueses yo amisté, no solo desde los talleres, sino que yo me integraba a las familias de ellos. Yo no solo iba a los talleres de ellos, sino iba a la casa de ellos, ¿no? Y cenaba o almorzaba con ellos, o almorzábamos y cenábamos afuera. Es decir, una relación muy íntima, ¿no? Que no quedaba, y como aquí en Uruguay, radicada simplemente en los conocimientos exteriores, en un café o en una exposición, ¿no? Aunque como Lisboa con la dictadura no tenía un ambiente cultural a compartir exteriormente, necesariamente teníamos que ubicarnos en los domicilios, ¿no? Y así fui muy amigo de las parejas de estos artistas, de los padres de los artistas, ¿no? Y viajábamos muchas veces juntos, íbamos en auto o en ferrocarril a Madrid o a París a ver las exposiciones, por ejemplo, de los famosos 70 años de Picasso, ¿no? Donde justamente en uno de esos años me encontré con Américo Espósito en esa exposición. Pero todavía yo en París no conocía la existencia del arte madí y sobre todo de Carmelo Arlequín, que vivía en París. Lo vine a conocer cuando volví acá a través de Julio Verdier, que era muy amigo de él. Y en ese entonces es que empecé a conocer otra dimensión del arte uruguayo que era muy explosivo en esa época. Todos empezamos a estar, inclusive los críticos de arte, muy radicalizados en las ideologías y a participar en las ferias de Nancy Bacelo, en la explanada municipal, donde ahí participaban tanto los artesanos, que en esa época eran numerosos y muy valiosos, donde ahí empezaron Jorge Abondanza o Pilla Jauregui a tener sus primeros éxitos, y tanto como los primeros artistas que también
emergían en las ferias que organizaba en la Plaza Pública María Luisa Torres, en la Plaza Libertad. Es decir, había una efervescencia en Montevideo a finales de los años 60 y principios de 70, que va a ser interrumpida en el año 73 con la implantación de la dictadura militar. Es decir, que mientras Lisboa estaba aplacada, que había un fervor inusitado. Recién en Lisboa, a partir del año 76, con la revolución de los claveles, es que va a modificarse completamente el sistema y va a estar en una explosiva relación ideológica, mientras que en Uruguay, en el 76, vuelve otra vez a aquietarse las aguas por la dictadura. Es decir, dos dictaduras que establecen una relación dialéctica con la cultura en un lugar y en otro. Durante la dictadura todo se aplacó. Pero quedaron todavía las galerías de arte, inclusive el Centro de Arte y Letras siguió funcionando, más moderadamente, pero siguió funcionando. Pero sobre todo cuando en el año 76 empecé a dar cursos en la Alianza Francesa, cursos sobre historia del arte en general, y cursos sobre el arte uruguayo y sobre cómo apreciar una obra de arte, ¿no? El secreto de la pintura se llamó. Y en la Alianza Francesa. Y en la Alianza Francesa yo daba los cursos en el teatro, la sala de teatro, 218 personas. Se llenaba y había cola, porque era el único reducto intelectual independiente que había en ese momento, ¿no? En lo cual me proporcionó una sobrevivencia económica muy importante. Durante 76 al 79, donde ya a finales del año empecé a tener problemas con la policía de Montevideo, que no me daban la conformidad para seguir con los cursos, y tuvo que intervenir el embajador francés, que muy amable, consiguió que no se modificara esto. Pero en vista que yo tenía dificultades, resolví irme otra vez a Europa, con otra beca de la Fundación Gulbenkian. Mientras tanto, yo en la Alianza Francesa me nombraron director de la galería. Quería inaugurar la galería nueva en la Alianza Francesa. Y entonces, en el año 76, inauguré con una exposición que se llamó Tiro al Blanco, generalmente que era, hoy sería la primera instalación colectiva en el país. Ahí el blanco era el color fundamental, en homenaje que coincidía con el centenario de nacimiento de Casimir Malevich, blanco sobre blanco. Y ahí convoqué a Jorge Montalza con cerámica blanca, a Águeda del Canco con el vidrio blanco, a Miguel Bategasores con pinturas recortadas, vacías, que justamente cuando estábamos armando las íbamos a colgar y se cayeron y quedaban arrumbadas ahí. Y yo le dije, esa es la solución. Ahí caída es que, lo cual Bategasores les indignó, y después reconoció que era un hecho. Y después estaba además la madre Jorge, María Abondanza, que hizo un tapiz en crochet blanco todo. Y después estaba el músico Carlos Pellegrino con el ruido blanco y la sala toda pintada de blanco, techos, paredes, pisos, todo absolutamente. Osvaldo Reino, que hizo una instalación fundamental, y sobre todo porque los vidrios de Águeda y Calco eran muy pesados y conseguí un ingeniero que perforara el techo para colgarlo, y realmente fue una cuestión
sensacional, con un catálogo afiche, donde realmente fue el acontecimiento del año. Porque la Alianza Francesa se convirtió ahí, estaba el Seminario y Restucha, que daba un curso de teatro, estaba Carlos Pellegrino sobre música, se convirtió en el reducto cultural por excelencia. Los posteriores cronistas de la época del 60, de la época de posteriores, no mencionan para nada la Alianza Francesa y sobre todo el elemento fundamental que fue tiro al blanco. Porque además no solo hice exposiciones también de esta primera instalación, sino de Hilda López, que también emergía con una nueva calidad. Traje los primeros grabadores de Francia, un artista sueco muy importante y otros artistas que realmente importaron. Sobre todo pues tener ese público permanente ahí, entusiasmado, no teniendo otro aliento para abrirse al mundo como era el Centro Cultural de la Alianza Francesa.